Las ideas y opiniones expresadas en este podcast no necesariamente representan las ideas y opiniones de Dentsu Products and Services Americas Incorporated. El momento denso es ahora. Regresamos a esta interesantísima y muy amena conversación con mi buen amigo Héctor Ruesga. Alex, nos vamos y nos apasionamos siempre y más con esto. Nos vamos como hilo de media, como dicen por ahí. Y bueno, cerrando por ahí el tema de las bujías, aquí tenemos el ramillete de bujías de los tres diferentes tipos, por lo menos los que más se conocen, porque hay más, ¿no? Están incluso las bujías las de competencia, las que ya son de metales preciosos. Que eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero hablando de las convencionales, tenemos aquí la bujía níquel, la bujía de platino y la bujía de iridio. Entonces, a simple vista, y de nuevo, en un momento vamos a hacer ahí unas tomas, a simple vista vemos lo que son las puntas. Una punta, digamos, la níquel es mucho más gruesa que la platinum. La platinum, digamos, tiene una punta mediana, pero lo que es la de iridio, y lo comentamos, es impresionante. Es prácticamente un cabello, como tú lo mencionaste. Y básicamente lo que hay en diferencia entre las tres es que de entrada la níquel le llamamos sencilla porque va de una punta al metal. O sea, ahí no hay una concentración. Cuando está en acción la bujía, lo que hace la chispa es como si fuera un ramillete, ¿no? Empieza a apuntar o a tirar a donde caiga. Como un relámpago que vemos a veces en el cielo cuando destella. Es muy parecida esa chispa, es muy inestable. Acabas de dar una grandísima analogía. Cuando vemos un relámpago pero en el aire, vemos cómo se hace ramas. Sí, se ramifica. Se ramifica a donde caiga. Eso es básicamente lo que sucede en la níquel. A donde caiga. Pero ya a partir de la platino y la iridio, aquí tenemos dos puntas. Y de nuevo, cuando se haga la toma, se van a poder apreciar las dos puntas. Y eso lo que hace es, sería un rayo, pero haz de cuenta cayendo en un pararrayos o en un árbol o en lo que caiga. Sí, es más precisa la línea de la chispa. Inclusive se llega a ver en los aparatos de medición que la línea es más, genera otra temperatura, tiene mejor incandescencia. Y de ahí viene el beneficio a la hora de encender la mezcla. Lo que tienes en la mano como ramillete, yo más bien te diría que traes 30 años de desarrollo en esa o más. Sí. ¿Por qué? Porque las de níquel fueron bujías que yo hace 35, 40 años estaba todavía pequeño. Sí. Nada más sabía. Solo eran esas. Níquel, y inclusive había alguna que otra calidad en estas, y las temperaturas y la cerámica. Y después empezamos con platino. Y ya hoy en día tenemos precisamente las de iridio, y por allí ya están desarrollos de competencia que no se ven tanto en el mercado porque son bujías para momentos muy cortos, kilometrajes muy cortos, no son para uso del diario ni de los combustibles que utilizamos. Sí. Estas bujías tienen más de 30 años de desarrollo, lo que tienes en la mano, lo que van a ver en las tomas. Es como podríamos decir, una especie de la historia de la bujía básicamente. Hay bujías más sencillas de años más atrás que inclusive las desarmabas. Las podías desensamblar. Estas ya con el tiempo el proceso de fabricación las fue haciendo de esta forma. Pero ahí lo que van a ver es la historia de lo que tenemos de evolución de Denso en estos materiales. Para nosotros el platino o el iridio no tomamos en cuenta que son metales preciosos. No es cualquier cosa extraerlos, conseguirlos, tenerlos en bruto y de ahí procesalos y ponlos en una punta y hazlos que funcionen. Créanme, hay desarrollo y hay muchas ganas de que un motor camine más duro. Y rematando, digamos, esta analogía, si el rayo cae en un pararrayos o en un árbol, obviamente vemos cómo se concentra la energía, cómo la incandescencia, la luminosidad, la potencia que hay ahí, la energía que se transmite en esa chispa, lo podemos ver justo en las platino y en las iridio. Y si todavía en la iridio está, como dijimos, hay un diámetro de 0.4 milímetros, la concentración es absoluta. Y lo que logramos al final es, al concentrar en dos puntas esa cantidad de energía, la chispa es mucho más potente, mucho más eficiente. Lo que te va a dar es que la bujía va a durar mucho más, va a tener una vida mucho más larga. Son metales que tienen menos corrosión. O sea, cuando tú ves un chispazo, obviamente no los podemos contar, porque son miles de millones por segundo. O sea, es impresionante lo que chispea. Pero lo que sucede es un efecto de corrosión. Cada chispazo le va quitando un pedacito a los electrodos. Y lo que se logró también con el vídeo es que este desgaste, esta corrosión,
sí sigue habiéndola, pero mínima. O sea, ya son bujías que pueden rebasar los 50,000 kilómetros, pero en verdad sin ningún problema. O sea, tendrías que usar combustibles muy extremos, tener ya motores muy modificados o algo como para que una de estas bujías pudiera tener un desgaste prematuro. Más vida, ahorro de combustible, mayor potencia, lo que comentábamos, que lo vimos en el dinamómetro, que parecía increíble, pero al final fue fidedigno, ¿verdad? Se pudo comprobar. Y algo que parece intangible, pero es muy, muy importante. Yo podría decir que más importante incluso que los otros 3 beneficios, que es el control de emisiones. Menos emisiones por contar con una bujía que sea mucho más eficiente, mucho más potente cada vez que se usa, ¿no? Entonces, hoy en día, cuidar el planeta es número 1 para Denso. Es para todas las marcas. O sea. Debería ser para todas las marcas, pero bueno, para Denso es la prioridad. De hecho, es parte de nuestra misión el dar siempre o contar con productos y llevarlos al mercado a que al final contribuyamos en cuidar a nuestro planeta, que debería ser, como comentamos, la prioridad de todos. Sin duda alguna. Bueno, muy bien, pues de aquí nada más pasar a un producto que si bien no lo tenemos aquí presente, pero es muy importante y también lo tenemos en nuestra gama, que son las bobinas. El alma de la chispa. No hay bujía que funcione si no hay una bobina atrás. Correcto. Y un sistema de disparo. No, sin duda alguna no. Y qué bueno que ya llegan a México esas bobinas, porque es una de las cosas que ya llevábamos años pidiendo. Hay un plan ahí bastante interesante y, digámoslo, agresivo para traer una muy buena cantidad o una muy buena gama de bobinas al mercado, adaptado al mercado y al parque vehicular mexicano, que tan importante es. La bobina al final le transmite, digamos, la corriente para que la chispa se encienda, ¿no? Y las bobinas, hasta eso, pues también hay una diferencia de bobinas a bobinas. Técnicamente hablando, pues si la bobina no tiene la inductancia, no resiste o no cuenta con los materiales para poder transmitir o pasar esa corriente de manera eficiente a la bujía, no va a lograr maximizar la potencia o los voltios para que se pueda encender. Porque al final todo viene de la batería. Así es, viene de 12 volts. Un voltaje volts. muy bajo, de 12 volts. Llevarlos volts. a 20,000 volts. Sí, no es cualquier cosa, y además soportar carga y descarga, o sea, el disparo. Exacto. Aquí hay algo muy importante. Las bobinas sufren mucho por temperatura. Sí. De hecho, si recuerdas en años anteriores, las primeras bobinas, si se te calentaba, las del bochito, sí, se paraba, ya no había más, tenías que enfriar la bobina, inclusive con trapos con agua las llegábamos a enfriar, sí, y enfriaba la bobina y volvía a arrancar. Siempre, hasta la fecha, estas bobinas de disparo modernas, de la marca que sean, del superauto que sean, siguen adoleciendo por un control de temperatura. La temperatura no es la mejor amiga de los sistemas electrónicos o eléctricos, generan resistencia. Y lo que lograron hacer en Denso fue muy importante, porque los materiales y desarrollos que hicieron de esos embobinados, dentro de estas bobinas que no se ven, que nosotros las quitamos y las ponemos nada más, el lograr mantener la estabilidad de la intensidad de la chispa ha sido una de las claves que Denso hemos probado nosotros. El lograr ese control de calidad, que tu chispa sea siempre la misma, y para los que saben de mecánica ya han visto y les ha tocado hasta darse un toque con un cable de bujía, saben de lo que estamos hablando. Cuidado con eso. El lograr mantener esa intensidad es crítica. Cada vez que truena ese cilindro, que explota, que genera fuerza, es prácticamente la misma, y eso en un corto plazo, en un instante, ahorra mucho combustible, te da mejor desempeño. Es ahí donde vienen muchos beneficios de este tipo de productos. Pues cerramos este bloque digamos, del sistema de arranque con los productos Denso, tanto bujías como bobinas, que estarán disponibles en el mercado. Bueno, ya están disponibles las bujías, bobinas muy pronto estarán disponibles en el mercado. Sigue conectado al Momento Denso. Nos vemos en un próximo capítulo.